A continuación, le damos la bienvenida a Cristian De Angelis y José María Gandarillas con la conferencia Global Fashion Drivers, los vectores de transformación del negocio de la moda. Cristian De Angelis es el cofundador de Modaes y José María Gandarillas es el Country Manager Latinoamérica de Desigual. Bienvenidos, Cristian y José María. Mas eu posso, de repente, te passar, mas não para... Buenas tardes a todos y muchas gracias a todos por venir y sobre todo a los organizadores por invitarnos a participar. Yo soy Cristian De Angelis y soy cofundador de Modaes.es. Ahora os explico un poco más en detalle en qué consiste Modaes. Yo soy José María Gandarilla, soy el responsable del negocio de Desigual en Latinoamérica. Antes de entrar en materia, muy brevemente, os presento lo que es Modaes.es y Modaes Latinoamérica. Nosotros somos un diario de información económica especializado en el negocio de la moda. Empezamos en España en 2009. Los dos fundadores somos periodistas de economía, venimos de un periódico que se llama Expansión, que es muy parecido a vuestro portafolio, más o menos, aquí en Colombia. Y vimos la oportunidad de crear un diario de información económica, pero exclusivamente dedicado a la industria de la moda. Visto que la industria de la moda tiene un gran dinamismo, empresas muy importantes y da empleo a mucha gente, pero había poca información económica especializada en este negocio, ¿no? Empezamos en 2009 y en 2014 vimos que teníamos una parte muy importante de nuestro tráfico que procedía de Latinoamérica, especialmente de Colombia y de México, y decidimos lanzar una edición específica para esta región, ¿no? Lo que hacemos es versionar parte de los contenidos que hacemos en nuestra redacción de Barcelona, con un enfoque obviamente más orientado al profesional del negocio de la moda aquí, y también, sobre todo, contenidos propios sobre las empresas y los indicadores macroeconómicos que son interesantes en la región. Nosotros también hemos desarrollado, nosotros somos un diario fundamentalmente digital, pero hemos desarrollado también parte de papel. Nosotros desde 2012 hacemos una revista trimestral, por ejemplo, donde lo que hacemos es entrevistas en profundidad, grandes reportajes, con un formato más cómodo de leer para cualquiera, ¿no? También tenemos una actividad muy intensa de informes, como el que presentamos hoy, ¿no? Que es este de aquí, que le llamamos Global Fashion Drivers. También hacemos informes más orientados al mercado español, como el informe económico de la moda en España o el informe de la moda online en España. Aquí lo que intentamos hacer es dar indicadores, inputs a nivel macro, ¿no? Sobre la actividad del sector. Y por último, también somos muy activos en la organización de encuentros empresariales, jornadas, alguna un poco parecida a esta, ¿no? Como Barcelona Fashion Summit, que la hacemos todos los años en Barcelona con la participación de unas 800 personas del sector, o encuentros de pequeño formato, after work, cosas así, donde lo que intentamos es crear puntos de conexión, puntos de unión entre los profesionales, los directivos del sector. Desigual nace en Barcelona en 1984, fruto de la idea de Thomas Meyer de vestir a las personas de una manera diferente. La primera prenda que lanzamos al mercado fue una chaqueta hecha a partir de trozos de retales de pantalones vaqueros. La esencia de Desigual se fundamenta, por un lado, en la idea de hacer patrones y diseños originales y, por otro lado, la idea de vestir la personalidad de las personas. Nos inspiramos en el Mediterráneo, en la luz, en el sol, en las ganas de vivir, y esto lo trasladamos a cada una de nuestras colecciones, las cuales vendemos en más de 100 países repartidos por todo el mundo a través de diferentes canales de distribución, incluido nuestra tienda desigual.com. Somos más de 4.200 empleados que compartimos una manera única de trabajar. Esta filosofía la podéis ver reflejada en la nueva campaña de imagen de la compañía Color is You, donde Desigual abraza la idea de ser únicos a través del uso de los colores. Vale.
Antes de entrar en los detalles, a explicaros las conclusiones de este informe, estos 10 Global Fashion Drivers, os explicamos muy rápidamente cuáles son los objetivos del informe y cómo se hace, ¿no? En primer lugar, el objetivo que perseguimos con este informe es obtener una visión clara sobre qué estrategia están siguiendo los grandes operadores del negocio de la moda a escala global. En segundo lugar, también queremos saber cuáles son los patrones de transformación del sector. Y por último, pues convertirse, bueno, al final, ¿no? como resumen, convertirse en una herramienta de utilidad para todos los directivos de esta industria, conocer lo que están haciendo los grandes operadores a nivel mundial, conocer cuáles son sus estrategias y qué elementos están haciendo transformar su negocio para poder sacar conclusiones y aplicarlas en la propia compañía, sea empresa pequeña, mediana o grande, ¿no? Respecto a la metodología, nosotros lo que hacemos es observar la información que publican las 100 mayores empresas del sector de la moda en todo el mundo, trazamos una serie de preguntas a partir de lo que vemos que ha hecho el sector y hacemos una especie de checklist, ¿no? Entonces, obtenemos las memorias de esas compañías, obtenemos toda la información que han publicado e intentamos contestar a este checklist. Sumando las respuestas, al final tenemos estos patrones un poco de transformación del sector y identificamos y un poco trazamos estos Global Fashion Drivers que año a año vemos que mueve la industria. Os presentamos ahora las conclusiones, pero antes un pequeño vídeo muy rápido donde veréis los grandes titulares. Estupendo. Bueno, entramos ya en materia. Uno de los drivers que ya todos identificamos en el sector es el auge de la omnicanalidad. Pero más allá de este fenómeno, lo que hemos observado en esta edición del informe es cómo la omnicanalidad está promoviendo importantes cambios organizativos en las empresas del sector, con la incorporación de nuevos perfiles profesionales y directivos. Uno de estos, ¿no?, es la figura del Chief Client Officer, es decir, el encargado de coordinar todas las estrategias que tienen como objetivo volver a seducir a un cliente que es cada vez más infiel y exigente. En ese sentido, casi 2 de cada 10 grupos del sector de la moda, de los grandes operadores del sector de la moda a nivel mundial, han introducido ya esta figura en sus organigramas, sobre todo en empresas de grandes almacenes y gran distribución. Coles, el grupo de grandes almacenes, fue uno de los pioneros en 2013, pero han seguido otras empresas en todo el mundo, en diferentes sectores, como Mango, Hunter, Gap o Kering, por ejemplo, ¿no? Además, la generación de engagement con el cliente, un cliente que cada vez es más
más difícil de conquistar, es una prioridad en la moda actual, ¿no? Y en este sentido, una de las apuestas más recurrentes por este tipo de operadores es el lanzamiento de programas de fidelización para retener a los consumidores. De hecho, la mitad de grupos del sector ya cuentan con este tipo de servicios para sus clientes. Descuentos, productos exclusivos, etcétera, ¿no? Son las técnicas que utilizan operadores online como ASOS, por ejemplo, o operadores tradicionales como Levi Strauss, por ejemplo. Otra de las estrategias de las empresas del negocio de la moda ha sido replantearse al cliente al que se dirigen, así como la manera de llegar a él. En ese sentido, el 16% de los operadores del sector reorientó en 2017 el target al que se dirige, ¿no? Abandonando a consumidores tradicionales y desarrollando estrategias para llegar a nuevos públicos objetivos. Efectivamente, Cristian. Desigual también ha hecho esta apuesta y desde el 2017 contamos con la figura de director de cliente, con el único propósito de mejorar la experiencia de compra y el producto a través de la escucha activa de nuestros clientes. Es lo que denominamos Consumer Centricity y se trata básicamente de volver a enamorar a nuestros clientes. En nuestro caso, es David Meire la persona que ocupa esta posición. En Desigual nos fundamentamos en 4 elementos para volver a enamorar al cliente. El primero de ellos es transmitir emociones a través de imágenes y de mensajes potentes. En segundo lugar, hacemos alianzas con diseñadores, con artistas o con influencers que nos permitan validar nuestro negocio, validar nuestro trabajo y llegar a más público. En tercer lugar, hacemos activaciones en el punto de venta con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente. Y por último, y no menos importante, mejoramos la imagen de nuestras tiendas y también de nuestro e-commerce como elemento fundamental de primer contacto del cliente con la marca. Pensad que los 3 primeros metros que el cliente recorre en una tienda son fundamentales para enamorarse o no de ella. También es muy importante, como decía Cristian, contar con un buen programa de fidelización. En Desigual contamos con el programa Magic. Es un programa que permite al cliente beneficiarse de descuentos y de acciones comerciales, pero fundamentalmente le permite interactuar con la marca a través de las redes sociales. Esto lo que provoca es un engagement cliente-marca que es muy importante para consolidar las ventas del mañana. Si os fijáis, la gran mayoría de las marcas de lujo más importantes actuales interactúan con adolescentes a través de sus redes sociales, aun sabiendo que no tienen el poder adquisitivo para adquirir sus productos. En realidad, lo que están haciendo es sembrar las bases del cliente de mañana. En Desigual nos pasa algo parecido. Nuestra cliente actual tiene una media de 45 años y queremos llegar a un público más joven. Para ello estamos trabajando en 3 áreas fundamentales. Por un lado, estamos cambiando nuestra imagen de marca. En segundo lugar, estamos haciendo innovación en nuestras colecciones para acercarnos a este cliente más joven. Y por último, nuestros contenidos están acercándose más a social media y están siendo contenidos más frescos. El segundo driver, el segundo Global Fashion Driver que identificamos en esta edición del informe tiene que ver con el tiempo, ¿no? El tiempo ha sido un elemento transformador de la moda en las últimas décadas, pero todavía lo sigue siendo hoy, ¿no? El auge del e-commerce, la omnicanalidad y sobre todo los tiempos cada vez más exigentes del sector han llevado a muchos grupos de moda a repensar también toda su red logística. De hecho, la velocidad en el reparto de pedidos online o la comodidad de recogida y entrega se han convertido en piezas clave para mejorar la experiencia del cliente. Esto ha comportado la creación de nuevos hubs logísticos para responder a la demanda del cliente, tanto online como offline. En este sentido, el 18% de las compañías apostó en 2017 por poner en marcha nuevos centros o instalaciones logísticas. Inditex creó, por ejemplo, uno de sus primeros puntos de conexión logística en Holanda, o Fast Retailing dijo una expresión muy significativa para nosotros, que es su voluntad de ser una compañía de retail para el consumidor digital. Esto obviamente se traduce al final del día en importantes inversiones. También esta misma demanda de velocidad está impactando en la estructura de aprovisionamiento de las marcas de moda, ¿no? Donde cada vez hay una mayor apuesta por la proximidad.
aunque muchos mantienen el grueso de su suministro desde Asia. En Europa en particular, ¿no? Nosotros vemos como muchas empresas han perdido parte de su fuerza productiva y ahora algunas están intentando recuperarlo, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de LVMH o de Hermès, dos gigantes del lujo, que en 2017 crearon tres plantas en Francia, ¿no? En su propio mercado local. La integración industrial también va al alza y siguiendo esta misma tendencia, 4 de cada 100 empresas tomaron el control de algunos de sus proveedores para tener, valga la redundancia, un mayor control de su cadena de suministro. Por ejemplo, lo hizo Burberry con la compra de uno de sus proveedores en Italia o lo hizo Inditex con la compra de Indipun, uno de sus proveedores tradicionales. Bueno, este interrogante, ¿no? Se refiere a la incertidumbre, ¿no? que creemos que es una palabra muy paradigmática del momento actual, tanto en la moda como en otros sectores. La guerra comercial entre Estados Unidos y China, el temor a un repunte de las medidas proteccionistas, las dudas que aún acarrea, sobre todo en Europa, las consecuencias de este temido Brexit, la volatilidad de la economía mundial y el temor a una nueva ralentización del crecimiento son algunos de los factores que explican esta circunstancia. También me permito añadir el auge del populismo, ¿no? en todo el mundo. A estos factores globales suma en la propia industria un entorno digital donde las preferencias de los consumidores cambian a gran velocidad. El número de competidores, además, aumenta, ¿no? Internet lo que ha permitido es reducir un poco más las barreras de entrada dentro de este sector y cada vez hay más competencia. Este entorno está afectando a las empresas del sector que ya se están acostumbrando a este nuevo normal, ¿no? De incertidumbre y de reto constante. A este contexto se le suma también esta propia transformación del sector en el cual realmente nadie sabe cuál será el modelo de negocio ganador en un futuro dentro de 10-15 años. De hecho, para que veáis esta dimensión, ¿no? La mitad de las compañías analizadas hizo referencia a la incertidumbre al hacer balance de su actividad en 2017. La mayoría definen el entorno actual como desafiante, ¿no? Y muchas de estas, o una gran parte, están encontradas en Estados Unidos y Reino Unido, por ejemplo. Una frase de Karl-Johan Persson, el CEO de H&M, ¿no? Al presentar los resultados de la compañía en 2017, él pedía a todos los stakeholders de la empresa, a los accionistas, a los trabajadores, etcétera, interpretar esos resultados en un contexto de transformación en el que está inmerso la moda, ¿no? El conjunto de la industria. Además, esta misma incertidumbre provocó que un 2% de las grandes compañías del sector tuviese que cancelar procesos de salida a bolsa, ¿no? Donde realmente si el entorno económico y de mercado y la reputación del propio sector no es la mejor en ese momento, tal vez lo han aplazado para otro momento, ¿no? Grupos como Versace, por ejemplo, o Braid, que es la matriz propietaria de New Look, son dos de las que tomaron esta decisión, ¿no? De posponer su salida a bolsa. Vamos al cuarto driver. Una de las reacciones más esperables en nuestros contextos de incertidumbre es refugiarse en la medida de lo posible en los mercados maduros, ¿no? Y esto es lo que pasó en el negocio de la moda en 2017. En la estrategia internacional, en ese sentido, la gran tendencia en 2017 ha sido, por un lado, una mayor apuesta por los mercados maduros y, en segundo lugar, tal vez un mayor dinamismo en la expansión internacional. Importante destacar en este punto que en las dos anteriores ediciones del Global Fashion Drivers, Latinoamérica fue identificado como uno de los mercados de mayor crecimiento y de mayor apuesta por parte de las compañías, ¿no? Ofreciendo unas condiciones que ha hecho que en los últimos años realmente, como hemos ido explicando en Modaes, hayan llegado muchísimas compañías internacionales a la región. Un poco siguiendo la idea del driver, el 26% de las empresas analizadas entraron en algún mercado nuevo durante 2017. Esto es un dato que es inferior al del año pasado, cuando se llegó al 27%, e inferior al de 2015, cuando se llegó al 30%. Además, aumentó el número de compañías que se replegó en algunos de los mercados donde estaba presente, algunos de los mercados internacionales donde operaba, ¿no? Y son el 7% del total. Uno de los ejemplos es Gap, que salió de Australia, por ejemplo, ¿no? La búsqueda de mercados conocidos ha llevado a 8 de cada 10 operadores a volcarse en países maduros, como decíamos, fundamentalmente Estados Unidos, Europa o Japón, ¿no? En estos mercados es donde la mayor parte de los grupos concentra, obviamente, el grueso de sus ventas.
También otro indicador interesante, ¿no? y que también creemos que se puede interpretar con el contexto actual es la apuesta por aliarse con socios locales a la hora de abordar la entrada en un nuevo mercado, ¿no? En concreto, el 19% de los operadores siguen esa tendencia y siguieron esta estrategia en 2017. Desigual, como decía antes Chema, es unas compañías que está presente ¿no? Las compañías españolas y europeas que están presentes en más países, ¿no? No sé cómo es en vuestro caso. Sí, claro, Cristian. A la hora de abordar la internacionalización es muy importante entender si es un buen o mal momento para hacerlo. Y también es importante entender dónde quieres estar presente. En España es nuestro mercado más maduro, somos una marca de Barcelona y principalmente nuestro negocio está basado en Europa y en España. Pero también hace unos años tuvimos que tomar la decisión de internacionalizarnos y esta decisión explica en gran medida parte de las cifras actuales de la compañía. Fijaros, estamos presentes en más de 100 mercados, tenemos 8 categorías de producto a la venta, tenemos más de 13 canales de distribución, tenemos más de 500 tiendas, somos más de 4.200 empleados de 120 nacionalidades distintas y además hemos diversificado nuestro negocio para asumir menos riesgo y tenemos tiendas propias, tiendas franquicias, como decías, Cristian, tenemos tiendas multimarca, tenemos corners dentro de grandes almacenes o tenemos plataformas digitales o incluso nuestra tienda más grande que es desigual.com. En 2018 Desigual se reestructuró. Pasamos de ser una compañía organizada por canales a ser una compañía organizada por geografías. Esta decisión, o que es lo mismo, la capacidad que tuvimos de saber leer la foto en el momento, nos ha permitido acercarnos más al consumidor final, a cada uno de los mercados, entenderlos mejor y, por lo tanto, dar soluciones más ad hoc a cada uno de ellos. Además, el año pasado, Thomas Meyer, el fundador de la compañía, recompró el 10% del capital de Desigual que estaba en manos de un grupo inversor francés, Euroceo, con los cuales hemos caminado durante estos últimos 4 años y nos han permitido tener muchísima más presencia internacional y desarrollar todo un modelo de negocio basado en el cliente y como único objetivo de satisfacer a nuestros clientes. Vamos al quinto driver. En los últimos años la sostenibilidad ha ganado peso en las agendas de los grupos del sector. Uno de los cambios más importantes en esta materia ha sido que muchas empresas han trasladado el foco de la apuesta por la sostenibilidad al principio de la cadena de valor, con el aprovisionamiento y los nuevos materiales en el punto de mira. La escasez de materias primas naturales, que según las predicciones irá más en el futuro, y el encarecimiento de algunas materias primas clave como el petróleo, está llevando a los grandes grupos del sector a buscar nuevas materias primas, nuevos materiales. De hecho, son los grandes operadores del sector los que más pasos han dado en esta dirección y el 12% de estos grandes operadores, como empresas como Inditex, H&M, Nike o Adidas, ya han comenzado a investigar con nuevos materiales con el foco puesto en la sostenibilidad. Además, el 24% de los operadores se han marcado específicamente objetivos en lo que se refiere al uso de materiales sostenibles. VF, por ejemplo, quiere que en 2025 el 50% del nylon y el poliéster que utiliza sea reciclado. O Levi's ha dicho que quiere que el 100% del algodón que utiliza en 2020 sea más sostenible. ¿Vale? En paralelo, muchas empresas han continuado apostando por el close the loop, y una cuarta parte de las compañías han puesto en marcha herramientas para adoptar esa estrategia de economía circular. El Close the Loop fue uno de los Global Fashion Drivers de 2016, cuando el 30% de las empresas comenzó a dar sus primeros pasos en esta dirección, ya fuera con la investigación de nuevos materiales, la recogida de prendas utilizadas o la colaboración con hiladores para el desarrollo de hilo reciclado. Además, uno de los indicadores, ¿no?, que indica que la apuesta por la sostenibilidad es algo muy sólido es que una parte importante de las compañías están empezando a elaborar sus memorias de sostenibilidad, ¿no? Es el caso del 22% de las empresas. Es un poco muestra del compromiso, la importancia que tiene esta materia para ellas a futuro. En un contexto de incertidumbre, la moda se enfrenta también a un nuevo paradigma. Superada la crisis económica, que es verdad que en Latinoamérica no golpeó de forma tan destacada como en Europa, por ejemplo, es verdad que un número importante de los grandes del sector se encuentra de nuevo con las cuentas en rojo, con ventas, margen y beneficio a la baja. Esto provoca que tanto retailers como pure players sacrifiquen la rentabilidad para continuar siendo competitivos.
A este cambio de paradigma se le suma un consumidor que prioriza el gasto en otras categorías de producto. La tecnología, los viajes, la gastronomía, ¿no?, están de alguna forma arañando parte del presupuesto que los consumidores antes dedicaban a la moda y que ahora prefieren dedicar a otras cosas. Y esa es una tendencia que se detecta en los mercados maduros en todo el mundo, ¿no?, por ejemplo. Todos estos factores están haciendo que se reduzca la tarta del negocio de la moda en los países desarrollados, donde los gigantes concentran en la mayoría de los casos el grueso de las ventas. Y algún dato que lo refrenda, ¿no? 3 de cada 10 de las mayores compañías del sector encogieron su beneficio en 2017. 2 de cada 10 encogieron su margen bruto. A menudo esto se debe a que se ven obligados a reducir precios, absorbiendo el impacto de este recorte en el margen. Y, finalmente, un 19% redujeron la cifra de negocio en el ejercicio de 2017. Para revertir esta tendencia, esta situación y recuperar parte de esa rentabilidad, el 17% de las compañías del sector, de los grandes operadores del sector de la moda en todo el mundo, puso en marcha planes de reestructuración basados en la contención de gastos, por un lado, fundamentalmente o sobre todo, por un lado la contención de gastos y por el otro lado la reducción de la red de distribución. Además, el mismo porcentaje de compañías se vio obligado a reducir significativamente su plantilla. Macy's, por ejemplo, anunció en 2017 el mayor recorte desde el crack del 29, ¿no? Un hecho significativo. La caída de las ventas y el cambio de hábitos de los consumidores, además del avance del e-commerce, sumado a esta sobredimensión de las redes de retail de muchas empresas, sobre todo en países como Estados Unidos, donde, digamos, es el punto central del llamado apocalipsis retail, ha motivado que muchas compañías hayan comenzado a reajustar sus estrategias comerciales. La mayor parte de operadores ha optado por tener menos tiendas, pero diferentes. Y aquí vamos a una de las grandes transformaciones del sector. Esos grandes grupos han apostado, muchos de ellos, por testar nuevas fórmulas en sus establecimientos para adaptarse a un escenario donde el retail por sí solo ya no tiene la fuerza que tenía anteriormente, o al menos no como antes. Uno de los primeros pasos a la hora de implementar nuevas estrategias de retail ha sido la reducción de la red comercial. En el último ejercicio, en el ejercicio 2017, el 36% de los operadores redujo su red de distribución mediante cierres netos. Optimización, ajustes, mejora de la eficiencia son palabras que empiezan a ser bastante comunes, ¿no?, en las presentaciones de resultados de las empresas del sector. A pesar de ello, esto no significa que no se abran nuevas tiendas, todo lo contrario. Muchas empresas han continuado expandiéndose en el extranjero, sobre todo, y 6 de cada 10 grupos llevaron a cabo en 2017 aperturas de tiendas propias en línea con los años anteriores. Actualmente existe una polarización en los modelos de retail, divididos entre, digamos, dos tipos de tiendas: tiendas experienciales con servicios y actividades, y establecimientos que llamamos de conveniencia, donde lo que prima no es la atención al cliente, sino el que están casi al servicio de la tienda online. Muchas tiendas, obviamente en un único establecimiento, combinan las dos realidades. En ese sentido, la mitad de los operadores ya implementó en 2017 herramientas para mejorar la omnicanalidad, tal y como había ocurrido en los años anteriores. En cuanto, además, también detectamos otros cambios, otras tendencias en términos de distribución. Por ejemplo, las franquicias, que han sido uno de las grandes apuestas en los últimos años, han perdido cierta fuerza y ahora es una herramienta, digamos, utilizada por el 24% de los operadores. Y, en cambio, los outlets que hemos incorporado por primera vez se evidencian como un canal de distribución muy importante, ¿no?, donde el 14% de las compañías del sector ha hecho uso de estos formatos comerciales, ¿no? Toda esta transformación de la distribución se enmarca en un ambiente, ¿no?, de cambio de hábitos del consumidor, ¿no? Y al final se trata un poco de adaptar los puntos de venta a lo que está demandando este cliente. Efectivamente, Cristian. Yo este punto lo resumiría en que las marcas tienen que buscar fórmulas para adecuarse a los nuevos hábitos del consumidor. Fijaros que hemos pasado del producto a la experiencia. Hemos pasado de la pura venta como transacción comercial a tener una relación con la marca. Y hemos pasado de vender en una tienda física a vender en cualquier parte. Hoy en día, más que nunca, es muy importante la historia que hay detrás del producto. Las marcas tienen que tener la capacidad de tener un relato, de contar una historia y además de comprometerse con cosas. En el caso de Desigual, por ejemplo, fabricamos y diseñamos ropa
que hace cambiar el estado de ánimo de las personas. Y lo hacemos desde el firme convencimiento de que vestirse es toda una proposición de intenciones. Lo hacemos desde el corazón y, por lo tanto, consideramos que hacemos moda inclusiva. Invitamos a todo el mundo a vestirse con libertad. Y una cosa más, y además lo hacemos desde el alejarnos de los cánones de belleza establecidos. Sí. Yo, si hoy tuviese que salir un titular de prensa de esta sala, Cristian, de Desigual, me gustaría que fuese el siguiente. En Desigual queremos hacer de este mundo un lugar mejor donde las personas puedan ser ellas mismas a través del uso de diseños diferentes. Como decías, Cristian, las tiendas se han transformado. Ya no son tiendas para hacer transacciones comerciales, son lugares experienciales. Lo más importante ahora no es la venta, lo más importante es la capacidad que tengan las marcas para hacer que el cliente decida no estar con sus amigos en su tiempo libre y estar en una relación comercial con la marca o experiencial. Si hablamos de tecnología, no hablamos del futuro, hablamos del presente. Os puedo hablar de espejos interactivos, os puedo hablar de probadores digitales, equipos RFID. Todo esto nosotros ya lo tenemos implementado en las marcas, en nuestras tiendas. Esto no es el futuro, es el presente. Ahora las marcas tienen que centrarse en convencer al cliente de que pase tiempo con ellas. Sí, un empresario amigo nuestro en Barcelona que trabaja para una compañía italiana, él me decía, hablaba de todo este cambio del mundo de la distribución, explicando que cuando él empezó en el sector hace 30 o 40 años a lo que es hoy, el Customer Journey, ¿no? Toda la relación, todos los puntos de contacto entre el consumidor y la marca se han multiplicado y se han hecho mucho más sofisticados, ¿no? De alguna forma, antes pues tú ibas a la tienda, probabas el producto, te lo llevabas. Ahora puedes conocer una marca por las redes sociales, puedes ver una publicidad, puedes interactuar con ella en el entorno digital, puedes volver a la tienda y volver a interactuar con la marca, e incluso después comprarlo y que te lo lleven a casa. O sea, hay muchos puntos de interacción, ¿no? Y es la manera en que resumía esta importante transformación de la distribución. Sí, en Desigual también nos adaptamos al cambio de hábito del consumidor y al Customer Journey. Mira, quería compartir con vosotros solamente algunas cifras. El 72% de los millennials prefieren gastarse el dinero en experiencias que en cosas materiales. El 80% de los consumidores deciden cambiar de marca por una mala experiencia, con lo cual sobra decir cómo tiene que ser el Customer Service en nuestros puntos de venta. El 40% de las empresas desaparecerá en 10 años si no son capaces de adaptarse a los cambios tecnológicos que está sufriendo el sector. Y además, los consumidores actuales consumen redes sociales para decidir su compra. Por lo tanto, todo esto ha definido un nuevo perfil de consumidor, un perfil de consumidor que ya está en la calle y que las marcas tenemos la obligatoriedad de conocer. Es un consumidor cada vez más informado y exigente, que busca grandes experiencias, bien conectado y usuario de las nuevas tecnologías y que usa las redes sociales como fuente de inspiración para su compra. Con todo esto, desde Desigual, consideramos que el Customer Engagement Model, los 4 pasos que os he explicado antes, tienen que ser una realidad cada día que abramos la persiana de nuestros negocios. Pasamos a otro punto. Hemos visto cómo la tarta del negocio de la moda es cada vez más pequeña y se reparte entre más operadores porque hay un aumento de la competencia. Ese factor, sumado al aumento de la volatilidad de las preferencias de los consumidores y un negocio que cada vez requiere mayor tamaño para generar economías de escala, ha provocado que en 2017 se batiera un récord en el número de operaciones corporativas en el sector. Por ello hemos nombrado este driver como operaciones corporativas mejor cuanto más grande, ¿no? Y lo interesante es que las operaciones corporativas no han discriminado por sectores, sino que se han producido prácticamente en todos los subsegmentos dentro del negocio de la moda, en moda, calzado, cosmética, lujo, industria, ¿no? Concretamente, 1/3 de las compañías del sector ha entrado en el capital de otra compañía en 2017, frente al 13% de empresas que protagonizaron alguna operación corporativa en 2016. Además, hay alguna operación
propia en el mercado latinoamericano, ¿no? Por ejemplo, la compra de Body Shop por parte de Natura o la compra de Suburbia por parte de Liverpool, ¿no? Después el grupo Coach, que ahora han renombrado por Tapestry, se hizo con Kate Spade, y Michael Kors se hizo con Jimmy Choo, ¿no? Además, el 3% de los 100 mayores operadores globales cambiaron de dueño en 2017. Un ejemplo es el grupo Axo, que dio entrada a Capital Atlantic con el 38% de las acciones. Y además esto parece que es un fenómeno que obviamente va a continuar, que van a continuar habiendo compra de algunos de estos grandes grupos del sector, ya que el 2% manifestó que en 2017 que se ponía a la venta, con lo cual muy probablemente son operaciones que se han hecho en 2018 o que se harán en 2019. La llegada de Internet al sector y la eclosión del e-commerce están obligando a los actores de este negocio a cambiar sus estrategias digitales, y la innovación es cada vez un bien más buscado. De alguna forma, en el mercado actual, las ideas cotizan al alza. Los operadores del sector están volcando sus esfuerzos en potenciar la innovación en el seno de sus equipos, así como en sumar conocimiento externo mediante la adquisición de startups disruptivas o la puesta en marcha de nuevos hubs de innovación. Y esto yo creo que es uno de los drivers que vemos realmente más interesantes. Una de las principales apuestas ha sido la de atraer a nuevos talentos mediante acciones como el lanzamiento de aceleradoras o incubadoras de startups. Un ejemplo de esto, por ejemplo, es la alianza que ha hecho L'Oréal, el gigante francés de la cosmética, con Founders Factory, para crear una aceleradora de empresas jóvenes que tienen negocios vinculados con el negocio de L'Oréal y que gracias a su equipo, a sus recursos, pueden acelerarse, ¿no? También para L'Oréal, obviamente, es una estrategia para captar ese tipo de talentos, ideas y proyectos, ¿no? Otra estrategia parecida es directamente comprar esas startups, ¿no? Que aportan innovación a un grupo. Es lo que hicieron el 7% de las compañías. En particular, en la cosmética y en los pure players digitales, son dos de los sectores que han hecho una apuesta más clara por esa estrategia. Shiseido, por ejemplo, se hizo con Matchco, una app vinculada con su negocio. La apuesta por la innovación no es solo referida a las startups, sino también in-house, ¿no? Igual que el cambio en el cliente ha obligado a muchas compañías a incorporar esta figura del director de cliente o el responsable de la omnicanalidad, también se está creando cada vez más la figura del responsable de innovación, ¿no? Un exalcalde de Barcelona, Pascual Maragall, que era alcalde en la época de los Juegos Olímpicos, ¿no? Decía una vez una cosa que es: el nombre hace la cosa, ¿no? Y de alguna forma crear un departamento, una dirección de innovación, muchas veces puede promover que emerja esta innovación en el seno de las compañías. Otros lo que han hecho, casi un 20% de las compañías, han optado por crear hubs de innovación dentro de la propia empresa, donde muchas veces implican a personas de varios departamentos para promover proyectos de innovación y transformar el modelo, ¿no? Entramos en el último driver y un poco esto tiene que ver a veces con la ciencia ficción, ¿no? Que se instaura en la moda con nuevas tecnologías y nuevas técnicas que están llamadas a ser protagonistas de los próximos años o próximas décadas. En este escenario, por ejemplo, empieza a ser una constante la llegada de nuevos conceptos, ¿no? Como el blockchain, ¿no? Que aspira a transformar la cadena de suministro. En 2017, el 6% de las empresas analizadas comenzaron a dar sus primeros pasos en este ámbito, con la introducción de esta herramienta que, como sabéis, lo que busca es generar transparencia en toda la cadena de valor o en todo el proceso de creación de una prenda desde el principio de la cadena hasta que llega al consumidor, ¿no? Generando algo que tiene que ver con el driver de la sostenibilidad, que es transparencia, para que el consumidor tenga una trazabilidad de todo lo que ha ocurrido con ese producto que ha comprado. Por otro lado, las empresas de retail también están apostando cada vez más, es verdad que es una cifra pequeña, pero que vemos que indica un futuro cercano, por la industria 4.0, ¿no? Que de alguna forma lo que hace es integrar los procesos industriales con el Big Data y con la inteligencia artificial, que está mucho más orientado ahora mismo a la parte de punto de contacto con el cliente, ¿no? Introducirlo en la parte inicial de la cadena de valor. Para terminar y para dar paso a vuestras preguntas, que esperamos que tengáis muchas,
lo que vamos a hacer es, no sé, resumir como en 6 claves, ¿no? Algunas palabras que hemos visto como importantes, ¿no? Y un poco a modo de resumen de todo lo que os hemos explicado ahora en este rato, ¿no? Por un lado, yo creo que podemos destacar que el entorno en el que se desarrolla la industria de la moda a nivel internacional es un entorno de constante cambio que requiere a las empresas más que nunca dinamismo, ¿no? A mí me gustaría que os quedaseis con una idea y es: el cliente actual es un cliente infiel que hay que volver a enamorar. El tiempo es otro vector de transformación muy claro del sector. Lo ha sido y lo seguirá siendo en el futuro. Impacta en logística, en aprovisionamiento y un montón de cosas alrededor de la industria. Yo os diría experiencia versus producto. La sostenibilidad como apuesta de futuro, nosotros lo vemos muy claro, tanto porque es una exigencia creciente del consumidor, porque tiene todo el sentido económico y sobre todo porque los grandes grupos ya están tomando pasos para ser más sostenibles en el futuro. Yo diría, Cristian, para finalizar, la innovación como una necesidad real. Muchas gracias y sobre todo esperamos que ahora tengáis algunas preguntas para nosotros. Gracias.